acá en la ciudad de Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera entrega de nuestro podcast Conexiones, transformando la nefrología para un futuro mejor. En este espacio estaremos entrevistando expertos nefrólogos de la región centroamericana y del Caribe acerca de temas que son interesantes y son de uso práctico en nuestra amada especialidad de la nefrología. Y el día de hoy, como un inicio, como un broche especial, quiero presentarles a la doctora Karen Curville, quien es nefróloga del Hospital Gustavo Nelson Collado de la ciudad de Chitré, en Panamá. Hola Karen, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Me parece una excelente iniciativa tener estos podcasts para poder colaborar con la educación. Así es, y esperamos llegar y alcanzar a personal de salud con temas interesantes en la práctica diaria de la clínica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nefropatía mesoamericana. Es una forma de enfermedad renal crónica que no es la forma tradicional que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y pues para eso hemos invitado a la doctora Curville, quien nos va a ilustrar acerca de este tema. Doctora, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de la historia, cómo es que se empiezan a detectar los casos, cómo es que se describen inicialmente, desde cuándo, para que nuestra audiencia pueda conocer un poquito más acerca de la historia? Claro, a pesar de que esta es una enfermedad poco conocida, los primeros reportes de la nefropatía mesoamericana en la literatura científica empezaron a aparecer a finales de los 90, pero muy probablemente ya existía desde los años 70. En El Salvador, por ejemplo, al principio del año 2000, se diagnosticaban entre 300 a 400 casos de enfermedad renal terminal por año, y pues nuestros sistemas de salud se sobrecargaron por esta patología desconocida hasta el momento. Claro, y tengo entendido que son regiones puntuales de Centroamérica y por eso se llama mesoamericana. Por ejemplo, en tu país, ¿en dónde la pueden describir y en otras partes de Centroamérica? Porque tenemos una audiencia prácticamente de toda la región para que ellos sepan fundamentalmente dónde es que se presenta esta patología. Claro, de predominio hemos visto que los pacientes que están afectados pertenecen a las costas del Pacífico Sur, desde México hasta Panamá. En Panamá, en la región de las provincias centrales, Coclé, Herrera, Los Santos y Chiriquí, en donde compartimos áreas de clima cálido, cerca de las costas al mar y con mucho calor. Claro, y entiendo que en otras partes como la provincia de Guanacaste, Costa Rica, el área del sur de León, allá en Nicaragua, el área del Bajo Lempa en El Salvador, la costa sur en Guatemala, en el departamento de Escuintla, también se presenta este problema. ¿Y cuál es la diferencia, Karen, entre la nefropatía mesoamericana y la enfermedad crónica tradicional? ¿Cómo podemos nosotros ilustrar estas diferencias? Bueno, cuando vamos a evaluar un paciente que nos refieren en la consulta con elevación de creatinina, lo importante es hacer la historia clínica, ¿verdad? Si tenemos antecedentes de diabetes e hipertensión, que son las causas principales, pues nosotros sospechamos que es una enfermedad renal tradicional. En estos momentos la obesidad está tomando un punto importante como causa de enfermedad renal. Después tenemos enfermedades hereditarias como la poliquistosis, enfermedades inmunológicas como el lupus, y tenemos las enfermedades virales como el HIV y la hepatitis B, y después pues medicamentosas. Pero tenemos pacientes que no tienen ninguno de estos antecedentes. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer la sospecha relacionada a sus antecedentes laborales. Claro, es una patología que se ha asociado a la agroindustria, particularmente trabajadores agrícolas, pero es interesante lo que mencionas, porque entonces quiere decir que en nuestra región el problema de la enfermedad renal crónica desde el punto de vista de salud pública es más complejo, porque entonces tenemos la diabetes, la hipertensión, la obesidad como causa tradicional de enfermedad renal crónica, pero también tenemos nefropatía mesoamericana, lo cual quiere decir que probablemente la prevalencia y la incidencia de enfermedad renal crónica en la región sea más alta que el resto del mundo. ¿Qué piensas de eso? Fíjense que estos pacientes, la mayoría se ve en hombres jóvenes, porque ellos son los que realizan las tareas agrícolas, operadores de equipo pesado, transporte.
Entonces, ese es un sector de la población que también puede padecer de hipertensión y diabetes. Es muy interesante porque esto... Conexiones, transformando la nefrología para un futuro mejor. Buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias a los que nos siguen acompañando desde la virtualidad. Hemos tenido una gran concurrencia hoy, así que les damos las gracias. Tenemos más de 300 personas conectadas y tenemos casi 200 personas aquí, así que pues este congreso es para ustedes. Les invitamos a que nos sigan en las redes. Si toman fotos pueden hacernos un hashtag #Anefro2022. Así que sigan con nosotros. Vamos a empezar el segundo bloque de la tarde de conferencias. Nuestra próxima conferencia es virtual. Va a estar a cargo del doctor Ernesto Alvarado. El doctor Ernesto Alvarado es colega de nosotros, nefrólogo. Él hizo sus estudios de medicina interna en la Universidad Nacional de Panamá. Luego hizo su especialidad de medicina interna en el Hospital Dr. Rafael Hernández de Chiriquí. Y luego hizo su especialidad en nefrología en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Actualmente él trabaja en Santiago, en la Policlínica Horacio Díaz Gómez, así que es el nefrólogo que cubre la Policlínica de la Caja y el Hospital Chicho Fábrega del Minsa. Él nos va a hablar sobre abordaje de hematuria microscópica en atención primaria. Así que desde la virtualidad, con ustedes el doctor Ernesto Alvarado. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto Alvarado, soy médico nefrólogo en la provincia de Veraguas y en la provincia de Coclé. El día de hoy tengo el placer pues de platicarles acerca de lo que es el tema de la hematuria microscópica en la atención primaria. Entonces, para empezar esta ponencia, inicio pues con un caso clínico que me pasó hace poco tiempo, hace como 3 semanas, en el Hospital Regional de Veraguas, llamada de cuarta urgencia, una paciente femenina de 15 años de edad. El motivo de la consulta era debilidad. Se encuentra pues en un hallazgo de laboratorio, en una anemia normocítica normocrómica, se encuentra una creatinina de 2,84, lo que le daba una tasa de 28 ml minuto, diagnosticándola pues con una enfermedad renal en estadio 4 a la niña de 15 años. El ultrasonido renal pues entonces corrobora los datos de cronicidad, por lo que entonces se diagnostica como enfermedad renal crónica. Eh, Platicando con la madre, entonces comenta de que lo único que tenía su hija
durante todo su crecimiento era que marcaba sangre en la orina, es lo que ella comenta, o sea, hematuria microscópica por historia de la madre, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de este tema que vamos a platicar ahorita en este momento. Entonces, este es el contenido de la charla. A manera de introducción, pues el tema acerca de la prevalencia de la hematuria microscópica varía ampliamente. Más adelante les comento, pues, cómo varía con el tema de la edad, de 2,4% a 31%. Muchas veces se presenta de manera incidental, la microscópica de manera incidental siempre. La macroscópica, bueno, esa sí ya es más frecuente y no es incidental. Y importante, pues, que puede estar asociada tanto a enfermedad nefrológica o estar asociada a enfermedad urológica, ¿sí? Y de ahí la importancia, pues, del tema. Entonces, como definición, la hematuria microscópica es cuando tenemos en el sedimento, del urinálisis, en el sedimento urinario, tenemos más de tres glóbulos rojos por campo de alto poder. Sería la hematuria microscópica, y la macroscópica, entonces ya es la hematuria que se puede observar, que es visible. Sí, el color rojo o color Coca-Cola o color chocolate. Entonces, esa es la definición de la hematuria microscópica. Importante recordar algo de anatomía del riñón, ¿sí? Hablando específicamente de la hematuria glomerular, entonces es importante que recordemos la estructura del ovillo glomerular, ¿sí? Acá en la imagen de la derecha, maximizándola, y donde podemos ver, pues, que la barrera de filtrado del glomérulo está constituida por el endotelio fenestrado, la membrana basal y el epitelio visceral. Entonces, siempre que yo sospecho de que el paciente tenga una hematuria de origen glomerular, entonces siempre debo de recordar esta imagen y recordar, pues, de que algo en el endotelio o en la membrana basal se encuentra afectado, ¿sí? Entonces, ese eritrocito, a través de ese endotelio dañado, ese endotelio inflamado, esa membrana basal alterada, ese eritrocito va a pasar por esa membrana, por esa barrera dañada, y va a dar ciertas características que me ayudan a mí a la hora de diferenciar y a la hora de hacer el diagnóstico de la hematuria de origen glomerular. ¿Sí? Por eso que es importante recordar esta imagen siempre que nos enfrentamos ante un paciente con hematuria en el examen de orina. Entonces, bien, aquí de manera general, porque voy a especificar más adelante, los diversos tipos de origen de la hematuria, ¿sí? La hematuria no solamente es glomerular, como la que he mencionado en lo que llevo de la ponencia. La hematuria también puede estar presente en cualquiera parte del tracto urológico, lo que es uréter, lo que es vejiga, lo que es próstata, lo que es uretra. Sí, en cualquiera zona de esta, entonces se puede presentar hematuria. Y por eso la importancia de diferenciar de dónde proviene el origen de la hematuria, si viene puramente del riñón, puramente del glomérulo, o si proviene entonces de una parte que no es glomerular, una parte urológica, ¿sí? El manejo es completamente distinto. Ok, entonces repasamos, pues, esta tabla para diferenciar y orientarnos a lo que si se tratase, pues, del distinto tipo de patología, si es urológica o es renal. Entonces, hay varias cositas, varias claves que nos ayudan a diferenciar una de otra. Entonces, importante el color, sí, el color nos ayuda. En la hematuria extraglomerular, el color tiende a ser rojo rosado, ¿sí? O muy oscuro, como se observa aquí en estas dos imágenes que coloqué. Y en la hematuria glomerular, entonces el color es más chocolate, más Coca-Cola. Porque en la hematuria glomerular, una vez el glóbulo rojo pasa por la nefrona, él se somete al pH ácido del lumen de la nefrona, y ese pH ácido hace de que
se transforme a metahemoglobina. Y la metahemoglobina entonces da este color chocolate marrón o Coca-Cola, el cual es típico de la hematuria glomerular. ¿Sí? Una manera de distinguirlo. Otra manera de distinguirlos a través de los coágulos, ¿sí? Si hay presencia o ausencia de los coágulos. Entonces, en el riñón nosotros tenemos una enzima que ahorita voy a mencionar en la siguiente diapositiva, que es la uroquinasa, la cual ella desdobla el, el activador tisular de plasminógeno, el cual destruye cualquier coagulito que haya por ahí, por lo que en la hematuria glomerular no va a haber coágulos, ¿sí? A diferencia de la hematuria extraglomerular, en la cual al carecer de esta enzima de la uroquinasa, entonces sí se da la formación de los mismos. Y otra cosa también es de que la sangre que pasa, la hematuria que pasa por la nefrona, ella se diluye en un gran volumen de orina a través de la nefrona, lo cual hace pues de que favorece a la no formación de coágulos también a nivel del glomérulo. Entonces siempre le pongo a mis estudiantes el ejemplo de que cuando uno es interno y pasa pues por cualquier sala de medicina interna de cirugía y observa de refilón y ve una bolsa colectora con sangre roja y ve muchos coágulos. Entonces, por lo general, uno ve un señor arriba de 60 años y lo más probable pues, de que este paciente tenga un problema extraglomerular, un problema urológico, un problema de próstata, ¿sí? Que le esté produciendo el problema de la hematuria, el sangrado con coágulos, ¿sí? Entonces, para diferenciarlo, pues un paciente glomerular no lo vas a ver nunca o casi nunca lo vas a ver con una sonda y no vas a ver ese tipo de color en la orina y no vas a ver coágulos. Lo otro, la proteína también nos ayuda a nosotros a diferenciar el tema de que si tenemos una hematuria glomerular o una hematuria extraglomerular, la morfología del glóbulo rojo también ayuda mucho. En la parte extraglomerular, el eritrocito no pasa por ningún tipo de barrera dañada, como ya lo mencioné. En el glomerular sí pasan por la membrana basal dañada y eso hace que el eritrocito vaya perdiendo su forma y adquiera distintas formas y por eso es que se habla de la dismorfia, ¿sí? Con la aparición de acantocitos. Lo otro es la presencia o ausencia de cilindros de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ausente en la hematuria urológica y presentes en la hematuria glomerular. Entonces, hablando específicamente, como les mencioné, este fue un estudio que se realizó en donde se midió pues la presencia de la uroquinasa y la presencia del activador tisular de plasminógeno, en donde en uno es a nivel de un tejido renal, dos a nivel de uréter y tres a nivel de vejiga. Y en donde podemos observar pues que en este tipo de tejidos, tanto en el uréter como en la vejiga, no se encuentra la uroquinasa y no se encuentra el activador tisular de plasminógeno, por lo cual, y en el riñón sí, por lo cual favorece a que en el riñón la hematuria glomerular no se produzca coágulos, a diferencia del tracto urológico o el tracto urinario, donde sí se predispone a la formación de coágulos por la ausencia de estas dos moléculas. Entonces, aquí, como ya había dicho, uno de los puntos claves es la formación de cilindros de glóbulos rojos. Entonces, los cilindros de glóbulos rojos no son más pues de que la proteína de Tans-Horfall, como sería la matriz del cilindro, a la cual se le pegan, se le adhieren a su superficie glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos en el caso de la hematuria. Entonces, es típico de la hematuria glomerular, ¿sí? La presencia de cilindros glomerulares. Eh, el tema con el cilindro es de que uno requiere una evaluación rápida de la muestra. O sea, recogí la muestra y de una vez hago la centrifugación para que el cilindro no se rompa. Entonces, es muy difícil en nuestro medio de que en el ambiente hospitalario el paciente recogió la muestra, de ahí se quedó en la central de enfermería, de ahí a que vino el mensajero
a llevarlo al laboratorio de él, lo que lo llevó. De ahí entonces lo guardaron con otras muestras para recabar varias y así procesar unas muestras, no sé, tema de logística de laboratorio. Y entonces lo que lleva pues a que el cilindro se rompa. Entonces, por eso que es poco común ver este tipo de cilindro en los pacientes con enfermedades glomerulares, ¿sí? Con nefritis y inflamación del glomérulo, es poco común verlos, ¿sí? Por esta razón que acabo de mencionar. Otra parte importante es realizar estudios de, de micrografía en fase contrastada. Sí, este tipo de microscopio, por lo menos en Veraguas no existe, no está, y ayuda mucho pues a distinguir pues el eritrocito cuando se encuentra con diferentes formas, que es el dismórfico, y la aparición de acantocitos, que son estas protrusiones aquí en forma de anillo, estas protrusiones en forma de anillo, aquí señalado por esta flecha, el cual son muy patognomónicos de problemas glomerulares. Una vez está el acantocito, aquí lo pongo en esta siguiente diapositiva, eh, una vez yo tengo arriba de 4,9% de acantocituria, entonces eso se observa mucho y me dice mucho de que el paciente lo que tiene es un problema de inflamación del glomérulo y yo lo puedo distinguir fácilmente o con mucha certeza de una patología extraglomerular, una vez que aparecen los acantocitos en un porcentaje arriba de 4,9%. Me sirve a mí para diferenciarlo de la hematuria extraglomerular. Entonces, el otro tema que había mencionado era acerca de la proteinuria, que también me ayudaba a mí a diferenciar la hematuria glomerular de la extraglomerular. Entonces, aquí pues se realizó este estudio en donde se observó que un punto de corte de 0,59 gramos de albúmina sobre gramo de proteína tenía una sensibilidad de 97,1% en decir de que ese paciente tiene la hematuria que tiene es de origen glomerular, ¿sí? Así que la proteinuria nos sirve mucho a nosotros para diferenciar si el paciente si la hematuria es glomerular o es extraglomerular con este punto de corte que está aquí, serían 590 miligramos, 590 miligramos de albúmina en 24 horas o 0,59 gramos de albúmina en proteína, que es lo mismo. Ok, entonces ya he más o menos hablado de esto, solamente pues para repasarlo de que es muy importante de que el paciente con la hematuria microscópica, él se detecta es con el examen de orina. Y como mencioné en la segunda diapositiva, que casi siempre es el hallazgo incidental. Entonces, una vez la tira reactiva me marca positivo, entonces marca el grupo hemo. Entonces yo tengo que diferenciar ese grupo hemo con el centrifugado de la orina para ver el sedimento. Entonces, si esa tinción, ese eritrocito que marca la tira reactiva arriba, se tratase entonces de glóbulos rojos, porque puede ser que esté marcando solo grupo hemo por una hemoglobinuria o por una radiomielitis. ¿Ok? Entonces, así que me apoyo en el diagnóstico de la hematuria microscópica, lo hacemos con glóbulo rojo presente en el sedimento urinario. ¿Sí? Tiene que estar ahí presente en el sedimento urinario. Pueda que la tira reactiva marque positiva el M, pero no es por hematuria, no es por hematuria glomerular. Así que la microscopía urinaria nos sirve mucho para pues determinar si el paciente la tiene o no. Y como les había comentado, hematuria microscópica es cuando tenemos arriba de 3 glóbulos rojos por campo de alto poder. ¿Sí? Aquí solamente como para repasar los componentes pues del urinálisis, ¿sí? La tira reactiva, todo lo que nos ofrece, nos enseñan nos enseñan en la residencia que pues el urinálisis y la biopsia del pobre nos dice mucha información. Acá arriba pues la tira reactiva, puro proceso colorimétrico y abajo entonces sería ya la microscopía urinaria en donde ya se ven entonces las células, los cilindros y los cristales. ¿Ok? Bien, entonces en el diferencial de hematuria
detallando, profundizando un poquito más, ¿sí? Porque antes lo mencioné así muy por encima. Entonces, todo lo que me puede causar hematuria. Entonces, lo primero es causas de hematuria transitoria, que no es una hematuria real. Entonces, sería las mujeres en la menstruación. Ahí lo que se dice, pues, de que la paciente debe de esperar terminar el periodo para entonces repetir el examen de orina y ver si persiste o no persiste la, la hematuria. Lo otro es por drogas, el consumo de remolacha, el ejercicio intenso y trauma. También son causas de hematuria transitoria, que en el caso del ejercicio y del trauma, se le pide al paciente que se repita la muestra de orina 6 semanas después del trauma o 6 semanas después que suspendió todo tipo de actividad física para ver si persiste la hematuria o no. Entonces, bueno, pues la hematuria es persistente, no hay nada de esto, entonces hay que pensar pues en causas renales. Ya había hablado pues de de la hematuria glomerular, ¿sí? Son estas causas que ahora les voy a mencionar, las estructurales, causas urológicas, ¿sí? Como un carcinoma o masas renales, hidronefrosis, hipercalciuria, hiperglucosuria, que tiende más a litiasis, y bueno, en caso de anemia falciforme, necrosis papilar, como causantes pues de hematuria con afección renal. A nivel del uréter, entonces puede ser piedra por estrechez, por malignidad. Bajando un poquito más a nivel de la vejiga, puede ser por cistitis, por radiación, por malignidad, y a nivel de la próstata, entonces, que es muy común, hiperplasia y demás. Entonces aquí esta gráfica me gusta mucho porque es como más práctica a la hora pues de evaluar al paciente. Entonces, importante que, pues, que nos fijemos en la edad del paciente, ¿sí? La edad del paciente. Entonces, empezando de abajo para arriba, de 20 a 60 años, yo puedo pensar en enfermedades glomerulares intrínsecas, pero arriba de 60 años, paciente con hematuria. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar mal, ¿sí? Tengo que pensar mal y revisar si el paciente tiene o no tiene factores de riesgo de malignidad. Entonces, si tiene factores de riesgo de malignidad, entonces tengo que pensar en cáncer, cáncer de vejiga, próstata o riñón y, eh, y por supuesto que a este grupo etario pensar en hiperplasia prostática benigna. Como está el tema de la hiperplasia, se producen muchos vasos sanguíneos y esos vasitos son frágiles y tienden mucho al tema de la hematuria. Así que a estas edades, hematuria siempre hay que pensar mal y estudiar un poco más al paciente o referirlo oportunamente con el especialista que se encargue de este tipo de patología. Como había mencionado, pues también enfermedades estructurales como los riñones poliquísticos, por lo general siempre ahí va a haber un componente familiar, alguien en la familia marca positivo y ahí entonces se realiza de repente un ultrasonido de control y se encuentra que la hematuria se debe a este problema, la anemia falciforme, estas tres causas que ya había dicho que eran hematurias transitorias que hay que repetir en el paciente, la piedra típica causa de hematuria y típica causa de consulta en la consulta de nefrología, ¿sí? La litiasis causando hematuria, ¿sí? La litiasis no solo, hay un entre paréntesis, la litiasis no solo es del urólogo, también es del nefrólogo, porque evalúa pues la composición de la piedra y ahí se va, de la litiasis, y ahí se va pues, se le hace manejo específico. Y lo otro entonces es pensar en infección del tracto urinario dependiendo obviamente de la sintomatología del paciente. Ok, bien, entonces el algoritmo, que no lo vean así como que muchas cosas, simplemente es repasar lo que ya les he hablado, ¿sí? Es repasar, ¿sí? Ya todo lo que está aquí ya yo lo he mencionado. Entonces, uno es si la tira reactiva me sale positiva por el grupo N, entonces tengo que descartar que no sea, como ya mencioné, que no sea una radiomielitis o que sea una hemoglobinuria. Entonces, si no es eso y si tengo en el sedimento me corroboro que tengo mayor o igual a 3 glóbulos rojos por campo de alto poder, entonces tengo hematuria. Entonces, si tengo hematuria, lo primero o sea, tengo que preguntarle la sintomatología del paciente si tiene dolor en un flanco unilateral. Si la tiene, muy probablemente sea una litiasis. Si no la tiene, entonces me voy por una causa común de esta patología, infección en la orina.
Entonces pregunto por síntomas de infección en el tracto urinario, veo si tiene leucocituria en el sedimento y si tiene nitrito positivo en la arteria reactiva. Si sí, entonces ya trato al paciente como una infección en la orina, se le da su antibiótico y se repite en un mes, en 4 a 6 semanas, se repite el urinálisis para ver si la hematuria ya desapareció, ¿no? Que lo más probable es que así sea. En el caso de que no, de que tenga mi hematuria microscópica, que no tenga dolor en el flanco, o sea, que no sospeche que sea una litiasis, que no tenga síntomas de infección en la orina, entonces evalúo en el paciente si la hematuria es visible o no. Si es visible, entonces ya habíamos comentado que es hematuria macroscópica. Si no es visible, entonces es la hematuria microscópica. ¿Sí? Vámonos al lado de acá de la hematuria microscópica. Eh, si la tiene, entonces preguntamos por las causas de hematuria transitoria, si hizo ejercicio extremo, si tuvo algún trauma, si está en el periodo menstrual. En el tema del ejercicio vigoroso, entonces preguntan mucho por el ejercicio de contacto, ¿no? Si practica fútbol americano, si practica boxeo, si practica ciclismo. Ciclismo porque se dice pues de que cuando choca la silla de la bicicleta, ponte que en un tipo de resorte, la vejiga golpea con la base y eso predispone a que el paciente haga hematuria en una de las explicaciones. Así que por eso es que para verificar de que el ejercicio es la causa de la hematuria, se pide que pasen 6 semanas sin ejercicio, para entonces repetirlo y ver si persiste o no persiste. Entonces, el paciente no tiene nada de esto, entonces ya hay que ver pues datos que te orienten a que la hematuria o que el origen es glomerular, ¿sí? Como que, como ya había comentado, la proteinuria, ¿sí? Que el paciente tenga proteinuria, que ya se presente con elevación de la creatinina, hipogluceminemia, que tenga alguna alteración del glóbulo rojo, como ya lo había comentado, ya sea cilindro o eritrocitos dismórficos, y que tenga nuevo inicio de hipertensión o edema, o, o si ya lo tenían, que empeore. Entonces, todo esto me orienta a que el paciente tenga una hematuria de origen glomerular. Entonces, en el caso tal de que la hematuria sea macroscópica, o sea, que yo vea color Coca-Cola o color rojo o rosado, si tiene coágulos, entonces ese paciente hay que estudiar, hay que hacerle un UroCat y referirlo al urólogo, paciente de urología, sin duda. Pero en el caso tal de que el paciente tenga la hematuria macroscópica y no tenga coágulos visibles, se le hace se piensa igual, el mismo abordaje de este paciente con hematuria microscópica. Y en caso tal de que algo de positivo con esa hematuria, entonces de aquí ese paciente se tiene que evaluar por nefrología. De aquí tiene que referirse al nefrólogo. Bien, entonces hablando un poquito acerca de los estudios de imágenes, eh, hablamos pues acerca de lo que sería en el caso de la hematuria macroscópica del coágulo que ya acabo de mencionar, entonces, o que yo esté sospechando altamente una litiasis, o que sea un paciente de arriba de 60 años que está con hematuria, que tiene algún factor de riesgo para malignidad, como esto que coloqué aquí, edad de más de 35 años, historia de fumar, previa hematuria macroscópica, que tenga una exposición a aminas aromáticas que predisponen a cáncer, que el paciente use crónicamente analgésicos no narcóticos, tipo opioides, que también predisponen al tema este de problemas de cáncer, algún antecedente de litiasis, que el paciente haya usado ciclofosfamida causando cistitis, o que haya sido sometido a una radiación pélvica o a infecciones en la orina a repetición. Si tiene alguno de estos factores de riesgo, entonces este paciente con hematuria hay que estudiarlo más, ¿sí? Referirlo al urólogo, y antes de referirlo al urólogo, entonces ideal sería realizarle su UroCat. El UroCat, pues, tiene de todos los estudios de imagen para la parte urológica, el UroCat es el que presenta la sensibilidad y especificidad más elevada, ¿sí? Pero hay casos y hay casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, no se pueden irradiar, así que en ellas se puede, y estoy sospechando una litiasis, por ejemplo, en ella entonces se apoya pues en el ultrasonido renal, mastoscopía, por un ejemplo, y se está utilizando cada vez más la
resonancia magnética urológica no contrastada, ¿sí? Entonces, bien, entonces el Urocat en hematuria persistente inexplicada con factores de riesgo para neoplasia, hay que hacerse el Urocat, como ya lo mencioné. La citoscopía en toda hematuria microscópica debe llevar un estudio de citoscopía, a no ser de que se trate fuertemente de una infección en la orina o una litiasis o que se sepa que el origen es glomerular. Entonces, echo para atrás un poquito, aquí con el tema del ultrasonido renal para la parte nefrológica. Yo sospecho fuertemente de que la causa de la hematuria es una hematuria glomerular, o yo sospecho de que la causa de la hematuria es inexplicable. No tengo ningún factor de riesgo, entonces ese paciente tiene que llevar ultrasonido renal. ¿Sí? Es fundamental que ese paciente tenga ultrasonido renal. Y como le colocó aquí, entonces ese ultrasonido renal, pensando altamente que, la, que el problema que tiene es glomerular, entonces ese ultrasonido tiene que ser normal, ¿sí? El ultrasonido tiene que ser normal. No puedo tener hematuria microscópica y yo estar pensando en un origen glomerular con un ultrasonido con enfermedad renal crónica, ¿ok? Porque la enfermedad renal crónica, ella puede botar, puede tener hematuria, puede tener proteinuria, puede tener lo que sea. Y en caso tal de que, doctor, pero tiene una RC empezando y ahora empezó con hematuria, tenía proteinuria hace mucho tiempo y ahora resulta que empezó con hematuria, puede ser otra causa, ¿ok? Está bien, tiene enfermedad renal, ese paciente tiene enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios, desarrolló nueva hematuria, ¿qué se va a hacer con el tema del tratamiento? ¿Vas a biopsiarlo o no lo vas a biopsiar? ¿Le vas a dar un tratamiento específico o no le vas a dar un tratamiento específico? Simplemente vas a seguir con el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Por lo que en el paciente, si sospecho que tiene un problema glomerular, el paciente tiene que tener ultrasonido renal normal, ¿sí? Porque para seguir con el tema seguir con el tema del estudio del mismo paciente. Entonces, cuando referir por la hematura microscópica al nefrólogo, es repasando lo que ya les comenté atrás: paciente con hematuria microscópica más albuminuria, que eleva SOADO, que tenga hipoalbuminemia, glóbulos rojos dismórficos, cilindro de glóbulos rojos y que debute o empeore hipertensión y edema. ¿Sí? Si tiene alguno de estos, entonces este paciente tiene que ser referido al nefrólogo, según el algoritmo, pues, el algoritmo internacional, pero en el medio de nosotros no ocurre eso, ¿sí? Por lo menos en la consulta pública y privada que se desarrolla, no ocurre de esa manera. Toda la maturia microscópica, aunque no tenga nada de estos datos, se refiere al nefrólogo. Y el nefrólogo entonces capta al paciente y lo observa, ¿no? Observa lo siguiente. Observa lo siguiente: si el paciente se le da seguimiento y durante ese seguimiento el paciente presenta alguna de estas manifestaciones que aumente proteinuria, que aumente creatinina sérica, lo que me llega a mí a pensar de que tengo una causa específica que, una vez ya descubierta, yo voy a dar un tratamiento específico. Entonces, con esa premisa, ese paciente se somete a biopsia renal, ¿sí? La guía recomienda de que si el paciente tiene una hematuria persistente, que van 3, 5 años y el paciente no presenta ninguna de estas, yo a ese paciente le puedo dar de alta, ¿ok? Pero si ese mismo paciente en algún momento de ese tiempo se presenta con algo de esto, entonces el paciente que se realiza biopsia renal, y en la biopsia renal yo me espero encontrar esto, ¿sí? Y dice, pues, en la literatura, habla pues de que puede haber hallazgos normales, que se habla de una glomerulopatía de bajo grado, le mencionan así. Nefropatía por IgA, muy común en asiáticos, ¿sí? Muy común en asiáticos. Ellos desarrollan muchos estudios con este tipo de patología en la nefropatía por IgA, por lo que se encuentra mucho en esa población. Lo otro es la enfermedad de membrana basal delgada, la nefritis, la enfermedad, la hematuria benigna familiar, la enfermedad de membrana basal delgada,
nefritis hereditaria, en el caso pues del síndrome de Alport, ¿sí? Muy común y que sospecho fuertemente que la pacientita mía de 15 años, esta haya sido la causa, un síndrome de Alport, y lo otro pues anormalidades glomerulares no específicas. Bien, estas son otras causas que puede haber en la hematuria inexplicada. Una vez ya hice todo y no encuentro y aún no tenemos pues una causa específica, entonces pensar en algo de esto, una malformación arteriovenosa, el síndrome de Cascanueces, el síndrome de dolor lumbar hematuria, porque aquí hay sintomatología, este se sospecha más, y que el paciente tenga hipercalciuria e hiperuricosuria. Este paciente tiene un fuerte componente familiar de litiasis. Hasta 40% de pacientes con esto tienen antecedentes familiares de litiasis. Entonces, en cuanto a la historia natural de la hematuria, 44, inexplicada, 44% desaparece, 44% persiste y un 12% entonces va a progresar a proteinuria. Bien, bueno, como no pude estar presente, iba a poner este ejemplo al público, donde pues se ve un paciente de 69 años de edad, eh, sexo masculino, y en el cual se encuentra el eritrocito positivo en la tira reactiva y en el sedimento urinario entonces se encuentra la hematuria microscópica. ¿Sí? Bueno, lo que quería que me dijeran era que cómo se encontraba el ultrasonido del paciente. ¿Sí? Este es un paciente en enfermedad renal crónica en estadio avanzado, por lo cual, como ya había comentado, tiene una hematuria en enfermedad renal crónica en estadio avanzado, puede tener su hematuria, puede tener su proteinuria, y eso no tiene ningún significado de que vaya a tener una causa, un tratamiento específico en ese momento. Bien, entonces, las conclusiones es acerca de que la importancia del diagnóstico de la hematuria glomerular, ¿sí? Identificar las posibles causas con tratamiento específico. En hematuria no glomerular, según los factores de riesgo, referencia oportuna a urología, el tema del cáncer. En caso de hematuria transitoria, disminuir la ansiedad en el paciente y repetir la muestra en 6 semanas. Y no toda hematuria ni toda la cusituria es una infección en la vía urinaria. Bien, esa es mi presentación. eh, en la tarde de hoy espero entonces sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el doctor ha hecho una amplia, extensa, específica y excelente revisión de hematuria microscópica para ustedes y les repasó. Yo estoy segura que te entendieron, muy práctica. Lastimosamente el urinálisis es un examen menospreciado, nadie lo quiere ver. Bueno, hay que entenderlo, estudiarlo, practicarlo, revisarlo, pero nos da mucha información. Le puede ofrecer al paciente. El doctor Alarcón, él es internista, nefrólogo, estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, tiene mucha experiencia en cuidados paliativos y en educación en diabetes. Actualmente él es gerente de operaciones de RSS en Latinoamérica y es gerente de educación. Doctor, muchas gracias por la invitación, le damos la bienvenida y pues un aplauso para el doctor Alarcón. Mil gracias, doctora.
Primero, un inmenso agradecimiento a todo el panel organizador que me invitó. Y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Yo soy empleado de RCS, Baxter Healthcare Corporation, y es muy importante anotar que todo lo que van a ver no hace parte de la opinión de la organización, es una opinión completamente personal. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de aprendizaje el día de hoy? Nuestro objetivo no es presentarles una gran cantidad de estudios, sino más bien plantear preguntas, y plantear preguntas acerca de la escogencia de la terapia de reemplazo renal. Nos vamos a referir específicamente a diálisis y a cuidado paliativo. No vamos a hablar de trasplante. Entonces, yo quisiera que ustedes se tomen 30 segundos en tratar de imaginar qué es un esquema continuo en la atención o en el cuidado del paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Tómense, de pronto no 30 segundos, 15 segundos, tratando de imaginar eso. Si alguien quiere participar, yo estoy seguro que tenemos tiempo. Tenemos 30 segundos. Listo. Yo les voy a presentar un esquema que a mí me parece un poquito lógico. Entonces, todo arranca desde una enfermedad precursora. Nos acaban de hablar de hematuria, nos acaban de hablar de enfermedad glomerular, nos hablaron también ahorita de hipertensión arterial, de diabetes. Todo empieza con una enfermedad precursora que nos va a llevar a un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Dependiendo de lo que nosotros hagamos, pues desgraciadamente el paciente va a llegar a insuficiencia renal crónica. Estamos hablando de tasa de filtración glomerular. Y nos vamos ahorita a centrar en 3 puntos fundamentales, y es en educación, en cuidado prediálisis y en referencia temprana. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica? Yo tengo 3 opciones: o le hago diálisis, o le hago trasplante preferente, o el paciente va para cuidado paliativo. Pero el paciente en diálisis, yo también, lógicamente, estoy hablando de diálisis, no estoy hablando de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Acuérdense que son terapias complementarias, no son terapias antagónicas. El paciente en diálisis yo lo puedo trasplantar, o el paciente en diálisis yo lo tengo que sacar a cuidado paliativo. Y el paciente trasplantado también puede llegar a diálisis, y después de trasplantado y llegar a diálisis, sacarlo a cuidado paliativo. Entonces, este es el esquema de cuidado continuo que yo les propongo. Entonces vamos a hablar de algunos punticos. Primero, educación. Nosotros tradicionalmente hemos tendido o tendemos a minimizar definitivamente lo que el paciente pueda entender. No, él no va a entender esa vaina. Y entonces nos dedicamos a la familia. Mucho cuidado con eso que se llama el círculo del silencio, porque no le cuente al paciente. Eso, cuidado por favor. Miren lo que decía el poeta alemán Goethe: si tratas a un individuo como lo que es, él se quedará como está. Pero si lo tratas como lo que debe y puede ser, se convertirá en lo que debe y puede ser. Entonces, desde hace aproximadamente unos 10 o 15 años, ya no se habla de educación en salud, se habla es de alfabetización en salud. ¿Y qué es alfabetizar en salud? Es desarrollar las competencias de nuestros pacientes para que evalúen y usen adecuadamente la información. Yo les pregunto, ¿será que alguna vez algún paciente no les ha llegado al consultorio diciendo: doctor, lo que usted me mandó, yo busqué en Google y dice que el 0.1% de los pacientes tienen infertilidad por ese medicamento, por lo tanto no me lo tomé? Eso es realmente evaluar y utilizar adecuadamente la información. No, entonces nosotros tenemos que alfabetizarlo, básicamente para 3 cosas fundamentales. La primera,
tomar apropiadamente las decisiones, pero en conjunto. La segunda, mejorar la calidad de vida e indiscutiblemente mejorar los desenlaces en salud. Entonces, viene otra pregunta. ¿Será que la educación en enfermedad renal crónica sí tiene algún impacto? Hombre, miren, esta es una revisión sistemática de 22 estudios aleatorizados controlados. De esos 22, el 81% demostraron que por lo menos había un desenlace en salud que era positivo. Por lo menos uno, clínico, psicológico o de comportamiento. Entonces sí sirve la educación, sí sirve la alfabetización. En cuidado prediálisis, les quiero mostrar 5 hechos. Primer hecho, el costo para el sistema de salud se incrementa en el paciente con insuficiencia renal crónica cuando inicia terapia de reemplazo renal. Este es un análisis retrospectivo, pero con más de 100.000 pacientes, es observacional. Pero miren lo interesante. Lo interesante es que cuando ven la curva, empieza a incrementar levemente el costo en los 6 meses antes de que el paciente inicie terapia de reemplazo renal. Pero se dispara absoluto en el primer mes de inicio. ¿Por qué razón? Porque es que el 69% de estos pacientes en Medicare, que es el principal prestador de los Estados Unidos, empezaron diálisis de manera hospitalaria. Segundo hecho, la disfunción renal incrementa el riesgo de desenlace adverso. Entonces este también es un trabajo retrospectivo, pero con más de 1 millón de pacientes. Miren, es clarísimo. Cuando tenemos un punto de referencia de tasa de filtración glomerular de 60 mililitros por minuto, o sea, digamos lo normal, de acuerdo a la clasificación que todos conocemos, empezando de ahí para abajo, incrementa el riesgo, ya sea de muerte de cualquier causa, de evento cardiovascular y de cualquier hospitalización. Tercer hecho, los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 tienen mayor riesgo de morirse que de llegar a diálisis. Pues no hay duda. Mírenlo acá. Paciente 3A tiene casi 4 veces mayor riesgo de morir que de llegar a diálisis. Paciente 3B, 2 veces más. En el estadio 5 tienen más riesgo, lógicamente, de ingresar a terapia de reemplazo renal que de morir. Cuarto hecho, el tiempo de cuidado prediálisis es crítico en el desenlace. Este es un trabajo, mucho cuidado, porque este es un trabajo en un solo centro. Pero ¿qué nos mostró? ¿Qué fue lo bonito que nos mostró? Miren, el 36 a 71 meses. Ahí es donde empieza a haber una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia de los pacientes cuando inician terapia de reemplazo renal. Entonces, tiempo prediálisis, ustedes pueden ver 1000 cosas. Tiempo prediálisis puede ser 3 meses antes de ingreso a terapia de reemplazo renal, 6 meses antes, 1 año antes. Los trabajos son muy disímiles, pero realmente, mientras mayor tiempo yo pueda seguir a ese paciente, la supervivencia va a ser mayor. Quinto hecho, que nos lo dijeron, trayectoria renal. Hombre, la trayectoria renal no es una línea recta. ¿Cómo la medimos? Es muy sencillo. Hacemos una tasa de filtración glomerular el 1 de enero y una tasa de filtración glomerular el 31 de diciembre. Y eso es lo que nos dice la velocidad de pérdida de tasa de filtración glomerular. Pero todos los pacientes se comportan con una pérdida lineal de tasa de filtración glomerular. No, solamente el 50%. Y miren estos factores importantes. 37% de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 están estables durante 2 años. Y en pacientes mayores de 75 años, en estadio 3, pueden estar estables durante 10 años. Entonces no sabemos cuál es la trayectoria, no sabemos cuál es el patrón de trayectoria. Lo que sí sabemos son algunos factores de progresión para la disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Ustedes creen que los pacientes ancianos tienen mayor velocidad de pérdida de la tasa de filtración glomerular? Pues los pacientes mayores de 85 años son más estables que los pacientes menores de 65 años. Primero. Segundo, ¿será que las mujeres o los hombres pierden mayor
tasa de filtración glomerular en el tiempo, cuando comparamos mujeres premenopáusicas con los hombres tienen mayor velocidad de pérdida de la tasa de filtración glomerular. Pero cuando comparamos mujeres posmenopáusicas, la pérdida de tasa de filtración glomerular es igual. No hay ninguna duda y ya nos lo dijeron. Albuminuria y proteinuria es el principal factor de pérdida de tasa de filtración glomerular. ¿Será que los pacientes afroamericanos, sabiendo que tienen entre 6 y 7 veces mayor riesgo de enfermedad renal crónica, tienen mayor velocidad de pérdida de tasa de filtración glomerular? No, pierden igual. Yo soy fumador y tabaquismo siempre es horrible en todas las conferencias. Tabaquismo, sí, el tabaquismo se asocia con mayor pérdida de tasa de filtración glomerular en pacientes menores de 70 años. Haber tenido, o sea, una historia de tabaquismo o tabaquismo activo. Pero en pacientes mayores de 70, no se ha asociado. Pero sí hay otros, y todos lo sabemos: control de la presión arterial, de la diabetes mellitus, inhibición del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los episodios de injuria renal aguda, que tuvimos una conferencia espectacular al inicio del evento, y la suplencia de álcali. Esto simplemente es para mostrarles, hombre, el panorama de la terapia de reemplazo renal en el mundo. Definitivamente hay países donde prácticamente el 70% de los pacientes en terapia de reemplazo renal están en trasplante renal. Pero cuando ustedes ven la gráfica verde es diálisis peritoneal. Es increíble cómo el 18% de los pacientes en terapia de reemplazo renal en el mundo, solo el 18% están en diálisis peritoneal. Y también es impactante ver cómo ha empezado a disminuir la cantidad de utilización de la diálisis peritoneal en el mundo. Ustedes recuerdan perfectamente que hace 10 años Hong Kong tenía aproximadamente el 72% de sus pacientes en diálisis peritoneal. Para los datos del Renal Data System de este año, publicados este año, solamente es el 44%. Y entonces surge otra pregunta. Hombre, ¿cuándo vamos a iniciar diálisis? Entonces, mire, desde el 2001 al 2012 se publicaron 11 estudios observacionales tratando de contestar esa pregunta de investigación: ¿cuándo empezar? De esos estudios, 9 no soportaron que el inicio temprano fuera mejor para la supervivencia. Pero entonces aparece un estudio aleatorizado controlado que todos ustedes conocen, que se llama el estudio IDEAL. El estudio IDEAL acumuló un poco más de 800 pacientes y lo que hizo fue coger unos pacientes para iniciar terapia de reemplazo renal entre 10 y 14 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, y los otros pacientes, esos eran los del grupo temprano, y los otros pacientes para iniciar entre 5 y 7 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular. No encontraron ninguna diferencia. No obstante, el 70% de los pacientes que estaban en el grupo de inicio tardío, entre 5 y 7, tuvieron que iniciar alrededor de 9. ¿Por qué? Por carga de síntomas. De ahí que a la gran mayoría de nosotros, como nefrólogos, nos dicen: venga, si es por tasa de filtración glomerular, probablemente un límite adecuado es 9 mililitros minuto, por este estudio IDEAL. Ahora bien, uno de los factores más importantes abocados por nosotros para empezar diálisis, terapia de reemplazo renal tipo diálisis, es el estado nutricional. Pero no hay trabajos que muestren contundentemente que la nutrición, que los parámetros nutricionales, y estoy hablando específicamente de masa muscular, mejore después del inicio de diálisis. Y hay otros temas importantes, y es la carga de enfermedad: dolor, disnea, fatiga, dependencia, depresión. Esa carga de enfermedad empeora cuando empezamos diálisis. Entonces,
tenemos que tratar de sopesar los riesgos y los beneficios. Entonces, dependencia. Indiscutiblemente los pacientes se van a hacer más dependientes. Dependientes ya sea del grupo médico o dependientes de los cuidadores. Y la dependencia es un factor de riesgo independiente, qué pena si eso suena redundante, de mortalidad. Segundo, los pacientes tienen mayor riesgo de cualquier tipo de infección cuando empiezan terapia de reemplazo renal tipo diálisis. De hecho, la probabilidad de septicemia por Staphylococcus aureus meticilino resistente es 100 veces mayor en el paciente en diálisis que en la población general. Y si el paciente tiene acceso vascular tipo catéter, el riesgo es 800 veces mayor que la población general. Nutrición, ya lo dijimos. Paciente en diálisis peritoneal es más anoréxico, no hay duda. Pero además de eso, está la depresión y la ansiedad. Y en pacientes en hemodiálisis hay un efecto específico de la hemodiálisis, que es el aturdimiento miocárdico, que incrementa la probabilidad de arritmias cardíacas tipo puntas torcidas. Y entonces se han definido, digamos que varios daños. Miren, hay 6 daños específicos, daños potenciales, estoy hablando de daños potenciales. Daños potenciales específicos para la hemodiálisis, un daño específico para la diálisis peritoneal y el resto que comparten tanto la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, ¿cuándo demonios debemos empezar la diálisis? Pues entonces la diálisis la debemos empezar cuando esta balanza está inclinada hacia los efectos positivos de aliviar la uremia. Ahí es cuando debemos empezar la diálisis. Hay un punto específico, ¿no? Aquí es donde viene también el arte de la medicina. Ahora, ¿qué importa en la escogencia de la terapia? Yo les traigo esto realmente es una encuesta que se le hizo a médicos, nefrólogos, se le hizo a nutricionistas, a trabajadores sociales, a pacientes y a cuidadores. Y la encuesta era, hombre, ¿a usted qué le gustaría que se investigara en pacientes en terapia de reemplazo renal? Entonces yo lo traigo, es como, venga, ¿qué es lo que le importa a la gente en la escogencia de una terapia? Se encontraron 1.820 incertidumbres, pero se agruparon en 10 temas. Yo les quiero remarcar, es la que está en rojo. Solo al equipo clínico le importó la supervivencia. Ni a los pacientes, ni a los cuidadores le importó la supervivencia en estar en terapia de reemplazo renal. A ellos les importaba más, venga, ¿por qué me tienen que hacer restricciones de dieta? ¿Por qué? Venga, ¿cuál es la mejor manera de mi falta de energía, las náuseas, el vómito, mi síndrome de piernas inquietas, mi depresión? Eso era lo que le importaba a la gente. Supervivencia. Miren, estudios los que ustedes quieran, todos observacionales, todos. Y los últimos trabajos lo que están haciendo es tratar de meterle una gran cantidad de medidas estadísticas para tratar de equipararlo a como si fuera un RCT. Ustedes saben que se intentó hacer un RCT en Países Bajos, en Holanda, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque más del 90% de los pacientes que ingresaron al RCT ya tenían una escogencia de terapia dialítica. Un RCT en este sentido, para comparar hemodiálisis y diálisis peritoneal, no es posible hacerlo. Estos son datos del Renal Data System y miren que en general uno diría, hombre, la supervivencia es muy similar, pero hay una tendencia a que la supervivencia sí pueda ser mayor cuando los pacientes al día 90 están en diálisis peritoneal. Dentro de todos esos análisis estadísticos que se han tratado de hacer para equiparar grupos están los scores de propensión. Entonces aparece un metaanálisis de 17 estudios que utilizan score de propensión. ¿Y qué demostraron?
que es exactamente igual. Los pacientes al día 90 en hemodiálisis y diálisis peritoneal tienen exactamente la misma supervivencia. Y ustedes dirán, hombre, ¿y qué pasa con los pacientes diabéticos? Exactamente igual. Exactamente igual. Pero entonces ustedes dicen, venga, es que ese metaanálisis se hizo con estudios en Países Bajos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Europa. No, venga, tenemos un trabajo en un país de mediano ingreso, que yo creo que somos todos los de Latinoamérica, que es Colombia. Son 12.000 pacientes, pero a 10 años de observación. ¿Y qué mostró? Que la supervivencia es exactamente igual, 10 años de observación. Ahora, ¿qué pasa con el paciente anciano? No se nos olvide que el paciente anciano tiene unas particularidades diferentes. Primero, probablemente para el paciente anciano, la única posibilidad de socializar es estar en la unidad de diálisis con sus compañeros, en hemodiálisis. De pronto es la única, yo no lo sé, pero también tiene unas desventajas, también las tiene. Primero, tienen mayor tiempo de maduración para una fístula arteriovenosa, tienen mayor incidencia de falla de maduración de la fístula, pero también tienen mayor incidencia de hipotensiones, de desgaste proteico energético, de sangrado gastrointestinal, etc. Pero también hay unas ventajas y desventajas en diálisis peritoneal, y eso las tenemos que tener en cuenta. En diálisis peritoneal no van a tener que tener acceso vascular, pueden tener una ultrafiltración continua, tienen mayor estabilidad cardiovascular. Las últimas dos, y esto es opinión de Juan Carlos Alarcón Grajales, las últimas dos yo sí tengo dudas. ¿Será que realmente tienen menor impacto en la calidad de vida? ¿Y tienen mayor autonomía e independencia? Son dudas. Lo que pasa es que esto sí está escrito, por eso se los traigo, pero son dudas mías. Al fin de cuentas, miren la conclusión del trabajo. La modalidad en el paciente anciano debe ser dirigida, es por la preferencia, basada en una información completa y no sesgada. ¿Y qué pasa en el paciente diabético? Exactamente lo mismo. No hay evidencia de que el paciente diabético tenga una supervivencia mayor en una o en otra terapia. Por lo tanto, en ausencia de tal evidencia, la escogencia de la terapia en el paciente diabético debe ser basado exactamente en lo mismo. Ahora, terapias en casa, básicamente hay dos: diálisis peritoneal y hemodiálisis en casa. Los australianos y neozelandeses son los que más experiencia tienen en home hemo, y ellos publicaron este trabajo que demuestra la curva superior es hemodiálisis en casa. Muestra que la supervivencia es mayor en hemodiálisis en casa que en diálisis peritoneal. Pero tengan mucho cuidado con este trabajo, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Primero, porque los pacientes que estaban en hemodiálisis en casa eran pacientes más jóvenes y menos comórbidos. Y en segundo lugar, tuvieron mayor tiempo de cuidado predialítico que los pacientes que estaban en diálisis peritoneal. Simplemente como anécdota, en Brasil, que también se hace hemodiálisis en casa, los pacientes candidatos para hemodiálisis en casa son aquellos que no se pueden trasladar al centro renal. O sea, son los pacientes más enfermos. Entonces es diferente. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero venga, ¿y qué pasa con las terapias convectivas? ¿Será que la terapia convectiva es mejor que la terapia difusiva? Pues este metaanálisis nos dice que para supervivencia global no. Es exactamente igual, pero sí demostró una reducción del riesgo relativo, la terapia convectiva, del 25% en mortalidad versus la terapia difusiva. Y hay otros desenlaces que de pronto puedan influenciar la escogencia de la modalidad. Vamos a hablar de algunos de ellos. Primero, hablemos de infecciones. Este es el estudio, este es del registro NECOSAD, Países Bajos. Poquitos pacientes, una media de seguimiento de 2 años. Pues sí, definitivamente la diálisis peritoneal se incrementa el riesgo de infección por la terapia, mas no incrementa
el riesgo de infección diferente a la terapia. ¿Y los pacientes que se infectan se mueren más? Pues sí, por lo menos el registro australiano nos muestran que los pacientes que se infectaron en diálisis peritoneal tenían mayor riesgo de mortalidad. Y ya vamos a discutir algo después de hospitalizaciones. Trasplante. Hombre, perdón. Venga, este es un metaanálisis de estudios observacionales y estudios aleatorizados controlados. ¿La idea cuál era? Venga, ¿cómo le va mejor al paciente? Si cuando se trasplanta está en diálisis peritoneal o si cuando se trasplanta está en hemodiálisis. Pues lógicamente les va mucho mejor con el trasplante preventivo, pero cuando está en cualquiera de las dos terapias. Pues este metaanálisis publicado en el 2017 nos dice que la supervivencia en el paciente que se trasplanta estando en diálisis peritoneal es mayor. Y además de eso, la función retardada del injerto es mucho menor cuando el paciente está en diálisis peritoneal. Calcificación coronaria. Esa es otra pregunta. ¿Será que calcifica más el paciente en hemodiálisis que el paciente en diálisis peritoneal? Pues miren lo que mostró este trabajo. La conclusión es que no. Calcifican exactamente igual. No hay ninguna correlación de calcificación coronaria en relación a la terapia de reemplazo renal. Premisa: el 20% de los pacientes en terapia de reemplazo renal en diálisis que se hospitalizan tienen una readmisión hospitalaria en los siguientes 30 días. Esa es la premisa. Entonces, lo que quería este trabajo, que es el registro de Canadá, querían evaluar si realmente alguna terapia se relacionaba más con readmisión hospitalaria. Pues sí. Los pacientes que están en diálisis peritoneal tienen 19% mayor riesgo de readmisión hospitalaria en los primeros 30 días. Pero tengan mucho cuidado con eso. Yo al paciente de hemodiálisis que le dan una alta hospitalaria, yo lo estoy revisando cada día de por medio. Lo estoy revisando 3 veces por semana. En el mejor de los casos, yo estoy revisando al paciente de diálisis peritoneal al mes. Entonces, lógicamente, el esquema de atención va a influir en esas readmisiones hospitalarias. Si ustedes recuerdan, el esquema canadiense incluso permite hasta verlos cada 3 meses a los pacientes. Entonces, tengan en cuenta eso. Calidad de vida. Yo creo que esta es una de las preguntas más importantes. Y era lo que ahorita mostrábamos dentro de las posibles ventajas de la diálisis peritoneal, ¿será que realmente aumenta la calidad de vida? Entonces acá hay 4 puntos importantes: función física, viajes, recreación, libertad y trabajo. Son 5. Y es una revisión sistemática. No hay ninguna diferencia en calidad de vida. Ninguna diferencia. Y vamos a hablar, tenemos minutos, vamos a hablar unas palabras del cuidado paliativo. Recuerden lo que habíamos hablado del esquema continuo, entonces vamos a hablar unas palabritas solamente de cuidado paliativo. Esta es no la definición general o global de cuidado paliativo, es la definición que tiene CADIGO de cuidado paliativo. Y es una estrategia que mejora la calidad de vida relacionada con salud de pacientes y familias con una enfermedad que amenaza la vida, indiscutible, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, a través de la valoración y prevención del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Pero miren, y por eso lo pongo en mayúscula: todo paciente que sufra en terapia de reemplazo renal o en enfermedad renal crónica debe recibir cuidado paliativo.
todo paciente que sufra. Esto no es solamente para el paciente que no va a ingresar a diálisis o para el paciente que desvinculamos de la terapia de reemplazo renal. Es todo paciente que tenga sufrimiento debe recibir cuidado paliativo. Ahora, ¿cuáles podrían ser los criterios para elegir el cuidado paliativo como terapia? Entonces, lo primero, la pregunta sorpresa. Me sorprendería que este paciente se muriera en el próximo año. Hay trabajos donde hablan de la pregunta sorpresa a 6 meses y otros a 1 año, pero en general es en el próximo año. No me sorprendería. El solo hecho de yo decir no me sorprendería ya da un hazard ratio prácticamente de 5 para el riesgo de mortalidad de ese paciente. Entonces ustedes dicen, oiga, pero esa pregunta es completamente intuitiva. ¿Es completamente intuitiva? No. Esa pregunta tiene unos elementos. ¿Y cuáles son esos componentes de la pregunta? Es el estado funcional. Una escala de Bartel por debajo de 60 o un Karnofsky por debajo de 40. El solo hecho de que el paciente sea frágil, que también está la escala de Frail, que tenga un índice de comorbilidad de Charlson mayor o igual a 8, que tenga una insuficiencia cardíaca canija estado 3 o 4, o que tenga un EPOC, que haya tenido por lo menos 3 hospitalizaciones en el último año. Esos son los componentes de la pregunta sorpresa. Ahora vamos a hablar un poquito del score de riesgo de mortalidad. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes mayores de 85 años? ¿Será que los pacientes mayores de 85 años tienen una contraindicación para entrar a terapia de reemplazo renal simplemente porque tienen más de 85 años? La respuesta es no. Pero, no hay trabajos que yo conozca, que Juan Carlos Alarcón conozca, que digan que un paciente mayor de 85 años tiene una supervivencia mayor en terapia de reemplazo renal versus cuidado médico. Que yo conozca, no lo hay. Y hay una cosa fundamental, y es que se debe garantizar una toma compartida de decisiones. Eso sí es fundamental. Esta es una escala de score pronóstico que nosotros estamos proponiendo. ¿Y por qué me parece importante? Ustedes pueden encontrar muchas en la literatura, pero la gran mayoría de ellas solamente tienen 4 elementos, la gran mayoría de ellas. Nosotros, yo les propongo una escala completamente diferente. Y la escala tiene varios elementos donde nos dice que un puntaje mayor de 6 da una mortalidad por encima del 44% en los primeros 6 meses. Esa es una escala que nosotros podríamos utilizar para evaluar el pronóstico. ¿Y cuáles son los elementos claves del cuidado de soporte? Primero, manejemos los síntomas de alto impacto. ¿Cuáles son ellos? El prurito, las alteraciones del sueño, el síndrome de piernas inquietas, la depresión, el dolor. Y para el manejo del dolor, pues nos han enseñado la escala analgésica que tiene la OMS y que también la tiene KDIGO. Pero entonces, ¿la idea cuál es? No tengamos temor, no tengamos miedo, pero hagámoslo bien en utilizar medicamentos opioides. Hagámoslo bien, pero no tengamos temor en utilizarlos. Estimación del pronóstico, no hay duda. El paciente con enfermedad renal crónica tiene todo el derecho a saber cuál es su pronóstico. Y dependiendo de su pronóstico, en una toma compartida de decisiones, decidir si va o no va a terapia de reemplazo renal. Ya hablamos de toma compartida de decisiones, es recomendada para alinear preferencias de tratamiento, pero con los valores y metas del paciente y la familia. El médico no es quien decide qué terapia necesita el paciente. No es el médico. El médico recomienda, es el paciente. ¿Cuáles serían las situaciones absolutamente claras para abandonar una terapia de reemplazo renal? Primero, un consentimiento adecuadamente informado. Segundo, yo no sé si en Panamá existe, en Colombia sí,
y en otros países del mundo, voluntades anticipadas. Estoy seguro que aquí existe. ¿Sí, doctora? Sí. Y pacientes que cumplen con estos 3 criterios neurológicos. Nosotros a veces, hay una cosa que ustedes lo saben, se llama encarnizamiento terapéutico. Evitemos el encarnizamiento terapéutico con nuestros pacientes. Miren, ya casi para concluir, cuando yo me formé en medicina interna hace un poco más de 20 años, uno de los profesores me decía, venga, tranquilo hermano, quítele la diálisis, estaba en medicina interna, quítele la diálisis que el paciente se muere urémico, ni se da cuenta. Entonces les quiero traer esto porque es que eso no es verdad. El paciente no se muere urémico, el paciente sí se da cuenta. Miren esto, hicieron un trabajo con 79 familias, de saber cuáles eran las condiciones en el último día de vida del paciente. Más del 50% estaban en estado de inanición. Y el último día de vida, por Dios, casi la mitad estaban conscientes. 30% estaban agitados. 42% tenían dolor. Y de los que tenían dolor, 5% tenían dolor severo. Entonces el tema no es váyase a morir de uremia, que la uremia lo deja inconsciente. Eso no es cierto. Hay una mujer increíble y maravillosa que es, fue trabajadora social, enfermera y médica. A ella se le atribuye realmente el inicio de los hospicios en todo el mundo. Todo esto empezó en el Reino Unido, en Inglaterra. Y los hospicios eran esos sitios para que las personas tuvieran un buen lugar para morir. Y miren la frase tan bonita que dice: tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Y les quiero hacer, ¿y por qué traje esta frase? Porque desgraciadamente mucha gente piensa que cuidado paliativo es eutanasia. Cuidado paliativo no es eutanasia. Te ayudaremos a vivir hasta el día en que mueras. Eso es cuidado paliativo. Nosotros, desgraciadamente, nos hemos basado y tradicionalmente nos hemos basado en indicadores de terapia de reemplazo renal. Hemoglobina, hierro, PTH, albúmina, fósforo, calcio, sobrecarga hídrica, estado de la diabetes. En eso nos hemos enfocado. A fin de cuentas, realmente que está en el top de la pirámide de una terapia de calidad. La calidad de vida relacionada con salud. Ahí es donde está. Y este es mi mensaje para que ustedes se lleven a casa. La escogencia de la terapia renal en un paciente con enfermedad renal crónica avanzada se basa en la toma compartida de decisiones que parte desde las creencias del paciente y de la información comprensiva y no sesgada sobre su condición clínica y pronóstico. Les dejo mi correo, cualquier artículo que necesiten o que quieran de referencia que hay o incluso la presentación, doctora, la presentación es de ustedes. Entonces, mil gracias. ¿Alguien del público tendrá alguna pregunta para el doctor Alarcón? Si no, yo creo, doctor, felicitarle, una excelente presentación, muy magistral. Creo que hemos repasado lo que hacemos a diario en la práctica de los pacientes y creo que el mensaje final sería una referencia temprana para poder el nefrólogo intentar optar por estas terapias como ustedes recomiendan, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, doctor. No, doctor. Gracias, doctor.
Bueno, y nuestra última presentación le corresponde a la doctora Karen Curvil. Bueno, ya la conocerán, es la presidenta de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. La doctora Curvil hizo sus estudios de medicina en la Universidad de Panamá, hizo la residencia de medicina interna y nefrología en el complejo hospitalario, extranjería en el Instituto Mario Negri en Bérgamo, Italia, y actualmente pues es la jefa del servicio de nefrología del Hospital Gustavo Nelson Collado. Con ustedes la doctora Curvil. Bueno, muchachos, me toca ser la cerradora. Yo soy fanática de los Yankees, no me voy a comparar con Mariano, pero bueno. Gracias a todos por permanecer acá, los que están virtuales, gracias por seguir con nosotros. Ha sido un día largo, pero yo creo que bastante productivo. Eso de jefa, bueno, cuando yo llegué al Gustavo Nelson no había ningún otro nefrólogo, así que pues, fue una dictadura. Hasta que llegó el doctor Bustamante y entonces es el coordinador del programa de glomerulopatías y trasplantes, él también tiene su cargo. Entonces, bueno, muchachos, hoy quiero compartirles un tema que no es muy conocido, pero es bastante conocido en otros países y se trata de la enfermedad renal crónica no tradicional. Es un tema que poco a poco hemos ido tratando de que se conozca más. Cuando estudiamos las causas de enfermedad renal crónica, pues todo el mundo sabe que la diabetes y la hipertensión son la número 1 y la número 2. En alguna diferencia en proporciones dependiendo del país, ¿verdad? Después tenemos las causas hereditarias, como la enfermedad renal poliquística, tenemos las enfermedades glomerulares, y antes teníamos un saquito donde poníamos todo lo que no sabíamos qué era y le poníamos causa desconocida. Incluso a los pacientes le decían, yo no sé de qué tengo enfermedad renal. En ese grupito, pues poco a poco se han ido tratando de identificar qué puede producirlo. Hay muchísimas causas, medicamentos, drogas, enfermedades infecciosas, virales, HIV. Panamá no tiene una alta prevalencia de hepatitis, pero en otros países es muy importante. Las causas de glomerulares, y ahí todavía nos queda un pedacito de causas desconocidas que poco a poco hemos identificado en algunos pacientes que son los que tienen enfermedades no tradicionales. En Centroamérica, sobre todo en toda la costa pacífica a nivel del mar, desde hace más de 20 años, han estado viendo un aumento en la prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes que trabajan la agricultura. En El Salvador y Nicaragua, por ejemplo, ven más en lo que es trabajadores de la caña. Entonces, pues este fenómeno de que estos pacientes llegaban muy mal fue empezando a ser investigado, ¿verdad? Pero las primeras teorías es que podía ser insecticidas, agroquímicos, y todavía no se ha dilucidado, pero ha sido tan importante que ha aumentado mucho la mortalidad en esos países. Panamá también tiene zonas ya identificadas, en Centroamérica pues le llaman los hotspots, pero se ha relacionado a básicamente también cambios climáticos, porque en la misma zona del Ecuador, hacia el lado de Asia, Sri Lanka, Tailandia, también han visto esta patología y cada vez hay más pacientes. ¿Qué han visto de los estudios que ellos han podido identificar? Nuestras causas crónicas, como la diabetes y hipertensión, la ven en poblaciones femeninas, masculinas y normalmente pacientes mayores de 60 años. Pero en estas zonas del Pacífico, pues han visto que la mayoría son jóvenes, 40 años, hombres, con algún antecedente laboral relacionado a la agricultura. Cuando hacen la historia clínica el paciente, pues normalmente el que tiene una causa crónica tradicional es diabetes, hipertensión, obesidad. Estos pacientes no son hipertensos, no son diabéticos, y como estaban asociados a algo laboral, pues se creía que probablemente había un tóxico relacionado. Y pues definitivamente que los pacientes presentan clínica diferente, y eso es porque el sitio donde está dañado el riñón es diferente y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en Panamá? En Panamá desde el 2014 nosotros empezamos a ver un aumento, antes del 2014, un aumento en prevalencia en pacientes con enfermedad renal crónica, no diabéticos, la mayoría no hipertensos, que venían del área de Coclé. Esto es un estudio realizado por los colegas nefrólogos, el doctor Felipe Rodríguez, el doctor César Cuero, el doctor Edgar Delgado y un grupo de la Universidad de Panamá que fue publicado en el 2014. Ellos ubicaron algunas áreas de Coclé, hicieron un muestreo significativo,
obtuvieron 500 pacientes y ellos evaluaron si había algún factor de riesgo diferente en esta población. Encontraron que en efecto pues había muy poca prevalencia de diabetes, algo de prevalencia de hipertensión, pero no lograron identificar algún otro factor que fuera muy importante, pero sí la prevalencia de enfermedad renal en esa área era mayor que los pacientes de la ciudad. En el 2015, otra vez, se publicó un estudio en donde se trató de captar pacientes mayores de 40 años, también en COCLE, porque es el área que se había identificado inicialmente con pacientes con enfermedad renal. Lo que ellos pudieron ver es que la mayoría eran de sexo masculino, se agrupaban entre los 50 y los 70 años, y que en esa área la prevalencia de enfermedad renal es mucho mayor que en el resto del país, un 18%, y eso es un número que se compara con el área de Centroamérica. La prevalencia a nivel mundial de enfermedad renal es alrededor del 10%, y esas áreas que se llaman los hotspots, a veces hay hasta 26% de prevalencia de enfermedad renal. Entonces, pues, cuando fueron a identificar factores de riesgo, nuevamente se encontraron poca diabetes, hipertensión, 30%, algo de dislipidemia y obesidad. Así que no encontraron nada claro, pero sí un aumento de prevalencia de enfermedad renal. Entonces, bueno, en el 2018, el MINSA, asociado con la Caja del Seguro Social, trataron de reunir esfuerzos para hacer un sistema de vigilancia de enfermedad renal. Y desde el 2018, eso está publicado en Gaceta, es obligatorio para todos los médicos la notificación de la enfermedad renal crónica en los diferentes estadios, ya sea como diagnóstico de ingreso hospitalario, egreso o defunción. Y eso es algo que tenemos que trabajar para que todos ustedes lo conozcan. Eso significa que cuando ustedes van a poner eso en el diagnóstico, pongan enfermedad renal crónica estadio 3, estadio 4, ¿verdad? Porque eso es importante para nosotros conocer las estadísticas. Desafortunadamente llegó la pandemia, así que eso quedó en hold y otra vez se está retomando, pero es obligatorio, es lo único que nos va a permitir tener nuestras estadísticas. Lo que sí pudieron ver con el censo de salud que se realizó en el 2019 es que habían unas provincias que saltaban con más casos con antecedentes de enfermedad renal. Y ahí encontraron Chiriquí, Coclé, Herrera y Los Santos. Con los datos del 2018 que tuvo la Caja del Seguro Social de enfermedad renal, pues sí identificaron que las 3 provincias con más pacientes de enfermedad renal son Coclé, de número 1, Herrera y Los Santos. Entonces, bueno, allá nosotros en Herrera decidimos ver, ya habían 2 estudios en Coclé, quisimos evaluar cuál es la prevalencia de enfermedad renal crónica de causa no tradicional en Herrera y Los Santos. El hospital del Gustavo Nelson Collado es el único hospital de nefrología de las 2 provincias, así que es el hospital de referencia y ve pacientes asegurados y no asegurados. Así que tomamos todos los pacientes de la consulta externa del 2018, que eran 224 pacientes atendidos. Muy importante, el requisito es que tuvieran mínimo 2 visitas para poder tener 2 valores de creatinina y asegurarnos que el paciente tuviera una enfermedad renal crónica. Recuerden que la definición de enfermedad renal crónica necesita por lo menos una diferencia de 3 meses, porque eso me va a decir a mí si el valor de la tasa de filtración es estable, o si el paciente se recuperó, se excluye del estudio, o si el paciente progresó a una enfermedad renal terminal, también lo excluimos del estudio. Y lo otro importante es que el paciente no tuviera una enfermedad renal poliquística, que fuera trasplantado. Luego de evaluar todo eso, encontramos 106 pacientes. Esta es la tabla de las características clínicas de ambos grupos. Evaluamos factores demográficos, edad, antecedente laboral, las características del hallazgo del ultrasonido renal, su química y el urinálisis. Y las cosas interesantes que pudimos encontrar, 15 pacientes reunían los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica no tradicional. Y de eso, pues la mayoría, el 93% era masculino. Eso en comparación con el grupo de enfermedad renal crónica tradicional fue estadísticamente significativo. La edad del grupo de enfermedad renal crónica no tradicional, pues son más jóvenes, 55 años versus 65 años. Y el factor ocupacional muy importante, la mayoría eran agricultores, encontramos transportistas, y eso fue estadísticamente significativo en comparación con el grupo de enfermedad renal crónica tradicional. Como vemos en los antecedentes, pues ninguno era diabético
y los que tenían hipertensión se caracterizaban por tener una hipertensión leve de uso de un solo antihipertensivo y menos de 5 años de evolución. En los hallazgos del ultrasonido renal, pues la característica importante es que estos pacientes con la misma tasa de filtración glomerular en comparación con el grupo de enfermedad renal crónica tenían una atrofia renal mucho más importante. Y los pacientes tenían un valor de ácido úrico mayor que el grupo de enfermedad renal crónica tradicional. Y luego de comparar los dos grupos, pues la prevalencia de enfermedad renal crónica no tradicional en Azuero es de un 14%, que es un valor importante, y ya vemos que está asociada a un factor laboral. Este es un estudio que realizamos en colaboración con investigadores del Instituto de Ciencias Médicas y afortunadamente pues, fue aceptado para una publicación. Entonces, pues, ¿es una patología desconocida? Sí, no. El problema es que estos pacientes están asintomáticos, ¿verdad? Muchos de estos pacientes son trabajadores eventuales. Los que no lo sepan, pues los trabajadores de la caña, por ejemplo, los contratan para la zafra. Entonces no son pacientes que alguien sigue, muchos no tienen seguro social. En Panamá, pues también tenemos cultivo de arroz en el centro del país. Y debemos recordar que ese es el área más seca y más cálida del país, el arco seco. Entonces, pues ellos se exponen durante largas horas todos los días a deshidratación y estrés térmico, que es una de las hipótesis de por qué están enfermos. Lo otro es que estos pacientes viven muy lejos de los centros de atención, ¿verdad? Y lastimosamente estos pacientes si no trabajan, no les pagan, porque este es un problema económico también. Entonces, bueno, ¿por qué a pesar de que se sabe que tenemos los pacientes, cuando vamos a ver los estudios de publicación de biopsia, hay muy pocas biopsias en Centroamérica, hay 3 o 4 estudios nada más? Y el problema es que todas estas zonas donde se encuentran los pacientes están lejos de las zonas donde se realizan las biopsias o las ciudades más importantes, pasa en todo Centroamérica. ¿Qué necesitamos? ¿Y cuál es el motivo de que traigamos esta conferencia ante ustedes? Pues número 1, para nosotros mejorar la capacidad de diagnóstico de todos ustedes, pues tenemos que capacitarlos. Hay que enseñarles que esto es una patología que existe y hay que identificarla. Es importante seguir investigando. Actualmente la Universidad de Panamá está con el grupo del CIMET, del Centro de Toxicología, está llevando estudios de agua, de suelo, porque están tratando de identificar si hay algún factor diferente en el ambiente que pueda asociarse a esta enfermedad. Panamá está participando en estudios internacionales con el NIH, que son a nivel de Centroamérica, porque es una patología que va en aumento y es muy importante que la conozcan. ¿Cómo yo lo voy a identificar? Esta es la parte clínica que le toca al médico, ¿verdad? Ustedes van a hacer su historia clínica, ustedes van a preguntar las comorbilidades del paciente y ahí es como un cross-check. Este paciente es diabético, pues sus probabilidades disminuyen. No es que nunca vamos a encontrar un paciente diabético con enfermedad renal crónica no tradicional, pero la mayoría de los pacientes diabéticos no lo tienen. Lo otro, pues la obesidad, sabemos que es un factor de riesgo para enfermedad renal de causa crónica tradicional. Tenemos causas hereditarias que no podemos identificar, muchas de ellas no tienen ninguna prueba diagnóstica específica, nada más que la historia familiar. Y en el resto de Centroamérica, pues hay algunas causas infecciosas, hay mucha leptospira en otros países, nosotros no tenemos una alta prevalencia, así que pues no se sabe si en ese caso pues hay alguna causa sobreagregada. Y pues la diferencia de la hipertensión arterial leve versus el paciente hipertenso severo que usa 2 o 3 antihipertensivos, eso es un dato que les puede decir dentro de qué grupo me puedo encontrar. Los pacientes con enfermedad renal crónica a causa tradicional, pues sobre todo las diabetes, se va aumentando la prevalencia a medida que el paciente aumenta en edad. Este grupo, pues sabemos que son trabajadores jóvenes, así que si usted le dice a un adulto joven que no es diabético o hipertenso, por lo menos debe prender su alarma si tiene una creatinina alta. ¿Y por qué masculino? Pues sabemos que estos son los que se dedican a esas tareas agrícolas pesadas. Las mujeres en Panamá no hacen tareas agrícolas en caña de arroz, a menos que lo trabajen para su casa. Entonces, este es un tema, ustedes deben aprender a preguntar el antecedente laboral. Deben preguntar si tiene exposición a agroquímicos, dónde trabaja, qué hace, qué ha estado haciendo, porque eso es algo que usualmente no se le pregunta a los pacientes. Cuando los ponen a hacer historia clínica no se le hace mucho énfasis a esto, pero eso es algo que debemos preguntar. Hemos visto otras ocupaciones como transportistas, pasan mucho tiempo en el bus, no toman agua para que no les dé ganas de hacer pipí. En otros países, trabajadores de fábrica de arcilla, donde hay mucho calor. Tenemos pacientes que manejan equipo pesado
están en el sol todo el día, pacientes que trabajan en sal, minas, entonces hay que ir buscando para poder encontrarlos. Las manifestaciones clínicas van a depender del daño fisiopatológico que tenga el paciente. Un paciente con enfermedad renal crónica a causa tradicional como la diabetes, sabemos que va a tener una afectación glomerular en la mayoría, pero ellos tienen afectación vascular, intersticial, ¿verdad? El paciente con enfermedad renal crónica no tradicional no tiene una afectación glomerular y lo que vemos es daño en el intersticio y eso nos va a enseñar las manifestaciones clínicas. El paciente que tiene daño en el glomérulo va a perder nuestra mayor proteína, que es la albúmina. Y si recordamos nuestras clases de fisiopatología, eso es lo que nos ayuda a tener presión oncótica, ¿verdad? Cuando perdemos albúmina, vamos a tener edema periférico. Entonces, si yo tengo un paciente con mucho edema y no es cardíaco, no es cirrótico, me queda renal, ¿verdad? El paciente con enfermedad renal crónica no tradicional no tiene mucha albuminuria o casi no tiene nada, entonces no tienen edema periférico. Y eso hace que ese paciente esté con sus botas puestas y fue a trabajar el día anterior antes de llegar al cuarto de urgencia con 10 o 12 de creatinina y 8 de hemoglobina. El paciente que tiene proteinuria glomerular pues va a tener edema, edema facial, va a estar cansado porque está desnutrido, tiene retención de líquido. Entonces la fisiopatología me va a ir diciendo qué voy a encontrar yo en los síntomas. En los electrolitos pues sabemos que el potasio se pierde por el riñón, ¿verdad? El 80% se pierde en la orina, el resto un 5% en el sudor y en las heces un 15%. ¿Qué pasa con la enfermedad renal crónica tradicional? Sabemos que a medida que disminuye el filtrado glomerular, disminuye la secreción de potasio. Entonces yo voy a tener hipercalemia en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Las nefronas tratan de compensar, incluso la pérdida gastrointestinal aumenta hasta un 30%, pero ya cuando el paciente tiene menos de 15 mililitros por minuto es que yo voy a encontrar la hipercalemia. En cambio, los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, ellos no tienen ningún problema en el glomérulo, así que lo que tienen es un trastorno tubular y estos pacientes pierden sodio y pierden potasio. Y de hecho, un hallazgo que les debe llamar la atención es un paciente que tenga creatinina alta y que tenga hipocalemia. En Centroamérica es muy común que estos pacientes lleguen con calambres porque tienen el potasio bajo. Si ustedes ven un paciente con elevación de creatinina, es agricultor y tiene hipocalemia, podemos tener enfrente un paciente con enfermedad renal crónica no tradicional y a estos pacientes hay que suplementarles potasio. ¿Qué pasa con el ácido úrico? Esto es algo que el paciente tiene. La excreción renal del ácido úrico depende del filtrado glomerular también. Hay muchas causas de aumento de producción, por ejemplo, las enfermedades linfoproliferativas, el licor, la ingesta alta de dietas con purina y también hay disminución de la excreción. Se ha visto que los pacientes que tienen deshidratación continua, que tienen hipovolemia, aumentan la concentración de ácido úrico. Los pacientes que toman mucho licor y los pacientes en este escenario que están en deshidratación continua y que se hidratan con bebidas azucaradas, hay un cambio en la fosfofructoquinasa y va a haber más producción de ácido úrico. Y el paciente con enfermedad renal crónica no tradicional llega a la consulta con valores muy altos de ácido úrico, 10, 12, pero no tiene dolor y no tiene gota. Eso es algo que les debe llamar la atención. Eso debemos tratarlo. Cualquier paciente que tenga hiperuricemia, usted tiene que buscar, si no tiene una causa de malignidad, definitivamente, hacer su historia de la anamnesis de qué come, si toma mucho licor, si usa antiinflamatorios. Pero lo más importante es que la hiperuricemia hay que tratarla, porque la hiperuricemia produce vasoconstricción de la arteriola aferente y produce muchas cicatrices en el riñón, en el intersticio y nos produce daño renal. Entonces, hiperuricemia vista, hiperuricemia tratada. En Panamá tenemos inhibidores de santina oxidasa, tenemos la allopurinol, que es muy importante, que hay que ajustarle la dosis según la tasa de filtración glomerular. Y tenemos el febuxostat, que también se ajusta, pero los dos los podemos utilizar y son muy buenos porque hay que manejar el tema de la hiperuricemia. Entonces, lo que hemos visto en el ultrasonido renal es que estos pacientes tienen una atrofia renal más importante que el paciente que tiene, por ejemplo, diabetes. Esos pacientes llegan a un estadio avanzado con un riñón de 10 centímetros. Porque los pacientes con no tradicional tienen mucha atrofia del intersticio, entonces el riñón se empequeñece. Y lo otro, pues, ¿qué podemos seguir haciendo, no? Hay muchos estudios en todos los países porque hay muchas hipótesis, pero no tenemos todavía una teoría definitiva, incluso en Panamá. Sabemos que estos pacientes que trabajan equipo pesado o están en la caña, hacen mucho esfuerzo, toman antiinflamatorios, los fines de semana toman licor,
no se alimentan bien. Entonces hay una serie de factores que pueden contribuir. Están sometidos a temperaturas altas todo el día. Si ustedes han visto un cañero, ahí no hay ningún árbol donde ponerse en la sombra. Hay otros países que ya tienen leyes, Salvador y Costa Rica. Hay una ley que se llama descanso, sombra, hidratación. Pita el silbato y el paciente tiene que ir a la sombra a hidratarse. Y de hecho han visto que estos pacientes mejoran la productividad. ¿Qué pasa en Panamá? El centro del país es el granero de maíz, de arroz y de caña. Entonces, antes no los podíamos identificar porque nuestro centro más importante de biopsias renales es el complejo hospitalario. Un emprendimiento de pandemia, como ya no podíamos mandar a los pacientes al complejo, fue que empezamos a hacer biopsias en el Gustavo Nelson y ahí pues pudimos ya encontrar pacientes ya con histopatológicamente diagnóstico confirmado. La biopsia no es un requerimiento para el diagnóstico, es la historia, el hallazgo, el antecedente importante. Pero la biopsia nos sirve para ver el pronóstico de este paciente. Estos pacientes están asintomáticos. Este es un masculino de 44 años que llegó referido por un hallazgo de creatinina en 2.8. Por la edad, la tasa de filtración le sale en 26 mililitros por minuto, no tiene proteinuria, así que es un estadio 4, ¿verdad? Es un estadio avanzado para un paciente joven. Entonces, bueno, esa tinción de tricómico-masón, mientras más azul está, más fibrosis hay. Ese paciente tiene un mal pronóstico porque probablemente muy pronto le tocará empezar terapia de reemplazo renal. Entonces, nosotros necesitamos mejorar nuestra capacidad de diagnóstico temprano para encontrarlos más temprano, no cuando ya están en un estadio avanzado, porque todos esos pacientes jóvenes van a tener que ir a terapia de reemplazo renal. Y si ustedes han visto la pantalla que tenemos allá afuera, con la estadística tenemos más de 3.000 pacientes, la mayoría son hombres, en terapia de reemplazo renal, y esto es muy costoso para todos los sistemas de servicio de salud. Ahorita la Caja del Seguro Social invierte más o menos $80 millones al año solo en diálisis. Entonces tenemos que ir más hasta nuestro diagnóstico temprano. ¿Qué otras cosas hay en la mesa? Bueno, en las áreas donde se han identificado los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, no todo el mundo sufre de eso. Entonces se cree que debe haber alguna predisposición genética en donde ese paciente en el ambiente adecuado, entonces tenga esa predisposición que haga que tenga enfermedad renal crónica. Entonces eso está en estudio también. Este es un primer estudio. En el Instituto de Ciencias Médicas estamos haciendo otro estudio de caracterización genética con una convocatoria de CENACYT. En otros países están tratando de buscar algo por ahí, pero lo más importante en estos momentos es hacer la identificación temprana para poder captarlos. Estos pacientes, cuando se inicia el manejo, no progresan tanto como el paciente con enfermedad renal crónica tradicional, y eso es bien importante. Eso significa que podemos hacer la intervención, que es lo más importante, para que el paciente no pierda la función renal de una manera temprana. En la curva, la raya negra, pues es el paciente que uno no interviene, que uno no lo encuentra, que no lo diagnostica, y muy temprano en la vida requiere terapia de reemplazo renal, y ya saben que un paciente en diálisis, pues la sobrevida no es buena, la mortalidad es tan alta como un paciente de 80 años sin ninguna comorbilidad. Entonces tenemos que hacer identificación temprana, tratar a nuestros pacientes diabéticos e hipertensos de una manera adecuada. Tenemos muchos medicamentos ahora para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, y tenemos que entonces abrir nuestros diagnósticos y también acordarnos de la enfermedad renal crónica no tradicional para verlos tempranamente. Así que bueno, la Sociedad Panameña de Nefrología les agradece enormemente que se hayan quedado hasta esta hora, y pues los vamos a invitar a una cena. Así que si no tienen más preguntas, pues les damos las gracias por estar con nosotros hoy y los invitamos a venir mañana. Doctora, mil gracias, de verdad, maravilloso. Yo creo que una de las preguntas que usted lo puso en una de las diapositivas, que más nos angustia es la etiología. ¿Por qué se lo digo? En algún momento se llamó nefropatía mesoamericana, en otro momento se llamó nefropatía de etiología incierta, y ahora como usted la está llamando en este momento. Brasil es el principal productor de caña de toda América, pero en Brasil no pasa esto.
pero sí pasa en Guatemala, pasa en Honduras, pasa en Nicaragua. Colombia también tiene exactamente lo mismo, pero tampoco pasa esto. Entonces, uno se angustia y uno dice, venga, entonces realmente es deshidratación, serán los agroquímicos, y esa es como la pregunta. Lo segundo, ¿usted considera que independiente del estadio, porque me llamó mucho la atención el paciente que nos mostró que estaba en estadio 4, pero le hicieron biopsia? ¿Usted considera que independiente del estadio le deberíamos hacer biopsia a todos estos pacientes? Como para tratar de conformar un diagnóstico adecuado y tratar de encontrar algo realmente, porque es que no sabemos qué es lo que está pasando. Es correcto. Bueno, de las dos preguntas, pues sí. Lo que se ha visto es que probablemente la zona del Ecuador, que es donde se han encontrado, ¿no? Todo Centroamérica, México ya tiene reporte de casos, el Caribe ya tiene Dominicana. Hubo un reporte en Perú recientemente, pero es lo que usted dice, ¿no? Los países del sur aparentemente no tienen. De hecho, en Estados Unidos lo que los tiene a ellos turbados es que ellos tienen fondos para estudiar, tienen los recursos y no tienen los pacientes. Sí pasa, por ejemplo, en el área de Sri Lanka, ellos no siembran caña, pero siembran té. Entonces, ¿hay algún factor diferente? La primera hipótesis que era agroquímico, insecticida, ya la han descartado básicamente porque no han logrado encontrar nada en muestras, en orina, en biopsias incluso. Entonces, debe haber algún otro factor mixto. Por eso es que están viendo para ver si la parte genética será. Hay que estudiar el agua. Centroamérica es una región volcanosa. Hay algo, pero hay algo porque estos pacientes pues existen. Y lo importante es diagnosticarlo para registrarlo y que esto le llame la atención a las autoridades de salud. De hecho, en Centroamérica la OPS pues ya tiene unas líneas estratégicas bien trabajadas porque a la OPS le llama la atención porque esto tiene una implicación económica. Los pacientes que mueren son jóvenes y trabajan en la agricultura. Si no se diagnostican temprano, ¿quién la va a trabajar? En cuanto a la realización de las biopsias, eso es un tema de discusión en todo el ISN, porque la biopsia no me ha dado diagnóstico, ¿verdad? Ahí lo que vimos fue fibrosis, pero nos ayuda a excluir alguna otra patología, ¿no? Estos pacientes le hacemos todo el perfil inmunológico, no tienen nada. Entonces ese paciente llega y dice, ¿pero qué tengo? ¿Por qué tengo la creatinina alta? Entonces hay que buscar alguna, por ejemplo, esta fue nuestra primera biopsia, ¿no? Y la sorpresa es el grado de atrofia más del 70% que tiene de fibrosis y atrofia intersticial. Nos sirve para ver pronóstico. Si no, el riesgo del paciente no es mayor, por ejemplo, un estadio 5, nosotros normalmente no le hacemos biopsia porque voy a ver más atrofia y fibrosis, ¿verdad? Pero es un dilema internacional. ¿Le hacemos biopsia o no le hacemos biopsia? Podemos seguir buscando algo. Ahora están viendo para ver si se hace proteómica en las muestras de riñón para ver si encuentran algo más, porque la sorpresa de todo el mundo es que no se encuentra nada. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, les damos las gracias y los acompañamos al salón a la izquierda.